Hola queridos amigos, estamos una vez más en su programa de Chela y el Colibrí y en su sección Cuéntanos su historia. Cuéntenos su historia. Así que estamos hoy con un invitado muy especial y él es Nelson Riveros, el profesor Nelson Riveros. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer y un honor tenerte acá en este espacio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, gracias. Ven, Nelson, cuéntanos un poco sobre tu vida. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde naciste? Bueno, mi nombre es Nelson Eduardo Riveros Cardona, el Eduardo por mi papá. Mi papá se llama Luis Eduardo Riveros. Mi papá es un bogotano, él nace en Bogotá. Mi papá en este momento tiene 75 años de edad, aún está vivo. Mi madre también. Mi mamá es menor que él 5 años, o sea, tiene 70. Mi madre es de origen caldense, ella nace en Villa María Caldas y se conoce con mi papá viviendo aquí en Bogotá, puesto que mi abuelo materno, Argemiro Cardona, eh, es desplazado por la violencia de los años 50. Entonces mi abuelo pertenecía ¿te acuerdas que fue la guerra de los partidos políticos de los liberales y los conservadores? Entonces termina huyendo de Caldas porque él era secretario de alcaldía y en el momento que comienza la violencia, el alcalde de Villa María lo nombra alcalde suplente, encargado, perdón, porque lo habían amenazado de muerte. Entonces le toca huir por la violencia y al poco tiempo a mi abuelo también le toca huir porque lo amenazaron también de muerte y le tocó huir con su familia. Terminan en Popayán y después de Popayán terminan pues inmigrando ya finalmente a Bogotá por razones del trabajo de mi abuelo. Yo cuando me preguntan, cuéntame la historia de tu vida, termino yo contando la historia de vida de mi abuelo. Mi abuelo fue mi héroe. Mi abuelo fue mi héroe. Eh, yo soy de Manizales y toda la vida he vivido en Bogotá desde niño, entonces tengo costumbres tanto de aquí como de allá. En mi hogar se compartieron muchísimas costumbres caldenses de origen pues paisa, como somos los caldenses y los antioqueños de origen paisa. Y pues obviamente el frijolito y la arepita y la mazamorrita son cosas que a mí me encantan aún, me gustan muchísimo. Eh, Nací en el año de 1972. Eh, Mi madre se llama Sonia Cardona. Lo chistoso es que con mis abuelos hubo la unión de dos familias Cardona de diferente vertiente. Eh, Mi abuelo era Argemiro Cardona y mi abuela Ligia Cardona Arango. El padre de mi abuela era antioqueño y él emigró hacia Caldas y fue en donde se conocieron con mi abuelo. De hecho, mi abuelo conoce a mi abuelita, le llevaba como unos 10 años de diferencia y, y conoce a mi abuelita cuando ella era una bebé. Y lo chistoso es que mi abuelo le decía a mi bisabuela, yo me voy a casar con esa niña, este cagado, lárgate de acá, que no sé qué. Y entonces, pero terminaron casados. Sí, ¿Ah, fue sí? cierto, sí. Era evidente, ¿no? Yo creo, tenía muchas cosas y tenía muchas cosas muy especiales, muchas cosas muy especiales. Fue un hombre que no tuvo muchos estudios porque huye de su casa muy cortada. De hecho, parte de lo que estoy haciendo, o más bien que hice como parte de mi proyecto de grado en una maestría que cursé no hace poco tiempo, fue hacer un documental de la vida de mi abuelo, eh, pues porque lo considero que fue el héroe de mi vida. Para mí es muy difícil, Roberto, hablar de mi abuelo. Es imposible que no se me arrugue y no se me haga el nudo acá, porque lo extraño mucho. Murió hace muchos años, yo estaba muy chico, pero, pero sí lo sigo teniendo presente toda la vida. Eh, Estaba en ¿qué? Que era Eh, muy especial, que sí, era tu héroe y me imagino que de ahí viene esa apariencia tuya como medio oriental, como medio arabesca. sí, en realidad, pues creo que gran parte es una investigación que también me he hecho durante un buen tiempo, y es que en gran parte los genes que tenemos los latinoamericanos
vienen de Oriente. Ten en cuenta que España fue invadida por los turcos durante 800 años, entonces pues una invasión de 800 años hace mella en la genética de los españoles. Y pues obviamente nuestros apellidos en gran cantidad, la mayoría de los apellidos en Latinoamérica descienden de España, vienen de España, eso lo sabemos todos, porque fueron los que nos conquistaron, ¿cierto? Pero pues, no sé, supongo yo que algunos tenemos un poco más de genética de otro lado y no de aquí, mi genética no es como tan indígena. Entonces sí, creo yo que sí, de hecho, eh, utilizo, a veces tengo un kipá que me pongo, que utilizo porque me gusta, además porque cuando uno es calvo, cuando uno carece de cabello, yo soy muy blanco, soy de una tez muy blanca, entonces me quemo muy fácil con el sol. Entonces casi siempre tengo que mantener cubierta la cabeza porque me quemo con facilidad. He utilizado durante mucho tiempo sombreros, cachuchas, pero pues me compré un kipá y lo utilizo y me queda perfecto, es como si tuviera pelito, entonces inclusive es más cómodo para andar por la calle y todo. Y claro, me pongo el kipá y tengo una jata y me la pongo para no quemarme la nuca también, claro, carente de cabello no hay atrás como protegerse, entonces sí, parezco muy ara. Nelson, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia feliz? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Yo tengo muy lindos recuerdos de mi infancia. Eh, Tú sabes que las familias paisas somos muy unidos todos y, y yo creo que eso viene inclusive pues por la genética misma de la raza nuestra que es muy de origen judío y, y somos o fuimos, pues, bueno, fuimos no, hemos sido una familia muy unida durante siempre, pero creo yo que el aglutinante de esa unión familiar era sin temor a dudas mi abuelo y mi abuela aún vive, mi abuela en este momento ayer justamente cumplió 93 años de edad, ya tiene problemas ya empieza a olvidársele mucho las cosas, tiene poco de dificultades físicas porque pues, ya está muy viejita, pero pues es una mujer que cuando se le habla de su historia se acuerda con una lucidez increíble, una mujer muy activa, una mujer con un arraigo antioqueño súper marcado en ella. Tú la escuchas hablar y a pesar de que tiene 93 años y ya es pura viejita, pues le escuchas el acento paisa, así pues paisa, que lo tiene así marcado, que no lo ha olvidado y tiene muchos dejos muy propios de nuestra raza. Eh, tengo, tuve sí una unión familiar muy linda desde muy niño. Siempre compartí mi relación de familia con mi papá y mi mamá. Han sido dos personas que siempre han estado unidas. Yo no procedo, eso suena, lo digo con orgullo porque lo siento así, yo no procedo de un hogar disfuncional para nada. Por el contrario, procedo de un hogar bastante funcional. Mi padre y mi madre terminaron estudiando orientación familiar con la Universidad de Navarra en España y se dedicaron desde hace muchos años a ayudar familias con problemas matrimoniales, con familias en crisis, parejas en crisis, y lo han hecho de manera muy linda, son dos personas muy bellas, que claro, pues pesan ya los años y las chocheras y las cosas que llegan con la edad, pero son dos personas mágicas, son a los que les debo todo. Bueno, ¿y cómo fue que empezó esa pasión por la fotografía? Porque me imagino que eso es como algo que hace un clic. Y me imagino que tú recibiste ese clic en un momento dado dijiste, me voy por acá, porque parece que ese es mi norte. A ver, yo comencé en la fotografía mucho antes de comenzar a estudiar en la universidad. De niño era un niño muy inquieto, tenía una imaginación muy volátil. Mi abuelo decía que él tenía la seguridad que yo iba a terminar siendo escritor. Yo creo que en medio de todo no se equivoca. Yo la maestría que cursé fue en creación de guiones, en escritura de guiones. Y escribir para hacer películas me gusta mucho, mucho. Además porque me da la posibilidad de dejar volar en realidad mi imaginación y crearme personajes fantásticos que hacen cosas maravillosas o que hacen cosas locas o que es el típico personaje bocón, vulgar, soez, pues muchas cosas creo yo que se pueden jugar dentro de la imaginación. Yo estudié diseño gráfico, yo soy, orgullosamente lo digo, soy egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, soy diseñador gráfico, me gradué en el año 99,
Roberto, imagínate, hace como 1500 años me gradué de diseñador y comencé a trabajar en diseño. Pero bueno, tú me preguntabas, ¿y cómo comenzaste con la fotografía? Por mi abuelo. Yo te Ah, estaba contando, mi abuelo fue un hombre que huyó de su casa muy corta edad y entonces su educación se frenó en algún instante de su vida, y, pero fue un hombre muy inquieto, un hombre autodidacta impresionante. Mi abuelo hablaba 5 idiomas. wow, un genio. Lo, Era un genio, era exactamente eso, era mi abuelo, era un genio. Em, Terminó hablando muchos idiomas, terminó como médico acupunturista y homeópata, era un médico alternativo. Eso fue lo último que hizo en su vida, pero fue topógrafo y agrimensor del INCORA, terminó pensionándose del INCORA. Hizo muchas cosas muy, muy chéveres y era un hombre tan inquieto con la ciencia, era un matemático excelente, científico, como él no había otro, pues habían personas, ingenieros de alimentos que le consultaban a él cómo lograr sacar determinadas fórmulas, porque no lo lograban, y de química sabía muchísimo. Pues un homeópata sabe mucho de plantas y de cosas de ese estilo. Entonces mi abuelo hacía sus propios remedios y demás cosas, fabricaba sus propias agujas porque le gustaba hacerlo a él, y fue invitado como en 3 ocasiones por la Embajada de China como embajador, pues como embajador no, pues como invitado de honor para que enseñara acupuntura y enseñara homeopatía en China. Eso es increíble, hacía muchas cosas. Wow. Entonces, entre las muchas inquietudes de mi abuelo, estuvo la fotografía. La mayoría de las cámaras que ves detrás mío, la mayoría de ellas fueron heredadas de mi abuelo, justamente. Háblanos de esas cámaras tan interesantes. Uy, pues ahí hay de todos los formatos, hay de todos los formatos. Tengo una cámara de placa, cámara era de mi abuelo. Imagínate, ¿de qué año es eso? Uy, esta cámara data más o menos como de la década de los años 30. Wow. Es una cámara que utilizaban los fotoperiodistas en la década de los 30, utilizaban esta cámara especialmente de esa marca, Speed Graphic. Es una cámara americana, pero es muy buena cámara. Su funcionamiento mecánico, todo le funciona, pues tiene un problema con el diafragma de la lente, y tiene un problema con el sistema de obturación de la cámara. De resto, todo en ella funciona perfecto. Estas son cámaras para toda la vida. Bueno, y el resto de cámaras que tengo aquí, tengo unas cámaras Polaroid, tengo esta fue otra herencia de mi abuelo, Imagínate, wow. una cámara con visor vertical. Entonces termino no viendo, a veces pues por arriba, termino no viendo la imagen. Son, son Genial. cámaras que preservo como un recuerdo muy, muy Su entrañable. marca es Yashica, 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 Yashica. sí, Ajá. Yashica. Sí, eh, y tengo algunas que me han regalado. Esa me la regaló una pareja de amigos, una cámara alemana espectacular. Excelente. Se ve que es fina. Ah, Sí, sí, es una camarita muy buena y funciona perfectamente. Funciona súper bien. Opta, perfecto. Linda cámara. muy linda. Quiero tomar unas fotos con esta, pero me tengo que conseguir la película. ¿Puede ser Tengo, cualquier película normal o tienes una película especial? no, es una película especial, es una película de 110 milímetros, que no es una película convencional que con facilidad se consiga ahora, se conseguía antes, Robertico. Hoy en día es complicado. Una película, es una cámara, ya te muestro, es un rollo más grande que un rollo tradicional de 35 milímetros. ¿Dónde la tengo? Espérame. Esta cámara también es una herencia de mi abuelo, una cámara Diana. Diana. Es, el cuerpo es de pasta, es una pasta muy, muy frágil, y era una cámara que se utilizaba, se la regalaban a los niños. Ah, el Era juguete. una cámara como un juguete, pero en realidad es una cámara que tiene una particularidad bien interesante, y es que utilizaba una película que en ese entonces se utilizaba, pues que era como la evolución de la película de color, y, y esa película tiene una connotación en los colores bastante, que se ve demasiado vintage. Entonces
ese look antigüedad de la película, del color de la película lo hace ver bien bonito. Ese es el tipo de película de 110 milímetros que utilizan muchas cámaras, como esta cámara y como las otras que te mostré utilizan la misma película. Esta cámara es una... Sé que es pesado. Muchísimo. Es una cámara profesional para estudio que utilicé durante muchísimos años. Esta sí la compré yo. Y esta fue mi caballito de batalla durante muchísimos años en el campo de la fotografía publicitaria. Esta es una cámara profesional de estudio, espectacular, es bellísima, tiene una óptica increíble. La marca es Mamilla, es una de las cámaras más utilizadas a nivel publicitario en el mundo entero. Y esta cámara, pues, si me pongo a desarmarla, te vas a dar cuenta que se desarma en mil partes. Pero algo interesante que tiene es que fácilmente uno podría brincar del formato análogo al formato digital utilizando esta cámara. Porque uno de estos elementos, que es este anillo que tiene en la parte trasera, si quito ese anillo, si quito ese adaptador, da la opción de ponerle un anillo digital con terminaciones digitales y en vez de tener este portapelícula análogo, pues podría ponerle un chasis, pues la parte trasera, esta parte trasera sería un sensor digital. Entonces la cámara pasa de ser una cámara análoga a ser una cámara digital. Lo que pasa es que esa pieza cuesta mucho dinero, muchísimo, sí, muchísimo. Está como 120 millones más o menos. Pues vamos a hacer una película con esa cámara. Perfecto. Podríamos tomar muchas fotos con ella, pero hacer películas, ¿no? No, bueno, ok. Pero cuando quieras volvemos a rodar otra. Dios mediante. Bueno, y cuéntanos entonces cómo fue que te convertiste en profesor, porque es que hay muchos profesores, hay profesores que decidieron ser profesores, pero no tienen esa capacidad de transmitir el conocimiento. Y veo que tú tienes un conocimiento innato para transmitir el conocimiento. ¿Cómo fue que te pillaste esa actitud tuya, esa aptitud? Porque tú eres apto para enseñar, porque tienes esa capacidad de transmitir el conocimiento. ¿Cómo fue que descubriste ese don?